Nosotros somos el grupo 4, vamos a exponer sobre la economía de Brasil. Bueno, antes que nada, vamos a tener que remontarnos para empezar a tocar el tema de la economía brasilera. Disculpame, ¿vos te podés sentar si no te molesta? Sí, pero estoy con el proyector. No, porque no lo veo ahí cuando no me estoy acomodando. Me falta muy moviendo por toda la vecina, no sea problema. Es perfecto. No problema conmigo. Dale. Ese hay que ser muy económico. Bueno, como decía, para hablar de lo que fue la economía brasilera, tenemos que empezar a remontarnos un poco a lo que es Europa y la expansión frontal que se dio a mediados del siglo XV, a principios del siglo XV en realidad. Como se sabe, ya damos por sabido algunas cosas, Europa, particularmente la península ibérica, Portugal y España, eran muy utilizadas las especias, eran muy valiosas, muy producidas, tanto la sal, el orégano, todas esas especias, que no solo para conservar como conservantes, sino también como remedios, ¿sí? Bueno, aproximadamente ya en 1453, cuando cae Constantinopla, tomado por los turcos otomanos, se bloqueó un paso comercial. Quisimos conseguir el Clarifero, pero no pudimos, así que háganse la idea. Esto es, si me puedes adelantar la diapositiva, donde está este mapa, si lo vemos un poco mejor. ¿Sí? Bueno, ese es un señor muy simpático del cual les voy a hablar ahora, que se llama el señor Alejandro VI, más conocido como Alejandro Borgia, pero vamos a ver cómo después de eso. Bueno, vamos a decir, lo que es hoy, Constantinopla es lo que es hoy conocido como Estambul, ¿sí? Bueno, esta caída de esta ciudad cortó el paso comercial de Europa con Oriente, ¿sí? Lo que provocó la búsqueda de nuevas rutas de comercio, ¿sí? Ya Portugal en 1415 ya había comenzado a explorar la zona de África, ¿sí? Toda esta zona de acá, perdón, pero no pudimos conseguir el hemisferio, ¿sí? Esta pequeña zona de acá. Obviamente cuando sucede esto, obliga a una nueva expansión ultramarina, por lo cual necesitan autorización. En ese tiempo, los estados-nación no estaban reconocidos como autoridad. Quien mediaba, digamos, en todos los conflictos entre los diversos estados en aquel momento era el Papa Alejandro VI, también conocido como Alejandro Borgia. Buen hombre es este señor, simpático. El muchacho simpático, en su condición de vicario de Dios en la tierra, era el único autorizado a resolver los conflictos limítrofes entre los países, a repartir tierras, anexar tratados. Con su bendición se realizaban todos. Entonces, en el año de 1454, pronuncia la bula Romanus Pontifex, ¿sí? Romanus Pontifex. Esta bula, las bulas eran como tratados, leyes que daba el Papa, ¿sí? Que autorizaba a Portugal a circunnavegar toda la costa africana. Toda la costa africana era ruta exclusiva de Portugal. Lo que llama la atención cuando uno lee esto es cómo los tipos se repartían lo que no era ellos. Pero bueno, cualquier parecido con la realidad, como dice el compañero, fue una coincidencia. Bueno. ¿La soja te llama la atención? Sí, soja me suena, sí, una milanesita, pero la verdad que para mí la milanesa, si no es de ternera con un huevo frito arriba, no es milanesa. Cuestión de gustos. Bueno, en 1480, bueno, aclaremos algo. Este conflicto, ¿qué pasaba? Volvamos un poco atrás. Con la caída de Constantinopla, ¿sí? Y el paso comercial bloqueado, la demanda seguía. Sí, no están por acá, más o menos. Háganse la idea. Turquía, Constantinopla, Estambul, ¿sí? Con ese paso comercial bloqueado, el comercio siguió, la demanda seguía. Economía básica, la demanda supera la oferta, ¿qué pasa? El precio sube, los costos se encarecieron y tanto portugueses como españoles se vieron obligados a buscar rutas alternativas. Como ya señalamos,
Portugal tenía exclusivamente la ruta de África. ¿Sí? Entonces tenía un conflicto limítrofe con el reino de Castilla, más que nada. Una vez lo resuelven mediante que era por las islas, el tema de las Islas Canarias, básicamente, por esta zona. Ellos en 1400, perdón. Porque el tratado parte de una línea horizontal. Sí, que lo tenemos acá. Ahí está Acá la está la diferencia. línea. Acá. Por eso es que a Portugal le toca el sur de esa línea y a España el norte. Por eso el cambio tiene que ir así, porque no puede ir para... Claro, ese es el tratado de Cabas Toledo. Claro. Cabas Toledo, que viene ahora. ¿Por qué? Ustedes ya tenían la ruta avanzada. España tenía que, digamos, teníamos un problema tenía que, sobre todo se ocuparon por los moros, tenían un conflicto sobre las Islas Canarias anteriormente. Ellos lo resuelven mediante el tratado de Cabas Toledo en 1480, ¿sí? Con lo cual ellos ceden una parte del territorio a cambio de el derecho a navegar hacia el oeste. ¿Qué es lo que pasa? El problema de navegar hacia el oeste, los portugueses vayan al oeste, no hay problema. El problema, además no es que había el mito de que la Tierra era plana. No, el problema era concreto, se sabía que se podía, o sea, era sabido que se podía llegar por acá. El problema básico, que es mucho más concreto y mucho más real, era que no daban las distancias. O sea, nadie podía calcular qué distancia era de este punto a este punto. No se sabía. Si en cambio vamos por... El tema es que si yo voy por acá, si yo tengo que ir perfecto cualquier cosa en la nave, yo me puedo reabastecer en la costa. Si yo voy por acá... ¿Paro de Moyano? Moyano... No sé. Yo por eso soy partidario de la bicicleta, odio los transportes públicos. Bueno, entonces... Vengas a la India. Bueno, son macristas. A él le gusta la bicicleta, ¿viste? sí, la bicicleta no hay hospital, muchachos. Bueno, como decía, un camino era circunnavegar por África, que ya no se puede hacer porque lo tenían los portugueses. De hecho, Sebastián el Cabo lo va a hacer, no, perdón, Sebastián el Cabo no, me olvidé el nombre, me quedé con el nombre. Era Vasco da Gama. Vasco da Gama lo va a hacer en 1497, 1498, va a conseguir hacerlo, va a cruzar el Océano Índico y va a llegar finalmente. Pero, como decíamos, el problema real era el cruce, era la distancia que existía entre este punto y este punto. El mío no era, como decíamos, que la Tierra era plana, llegó un momento que te caías y había monstruos marinos. El problema, como decíamos, era concreto, la distancia, porque te quedabas sin suministros a mitad del Océano Atlántico, salvo que seas Homero Simpson y encontrés un Krusty Burger, estás en el horno. Entonces, bueno, fue la ruta que se tomó, fue la de Colón, que finalmente llegó a esta zona de acá, Cuba. Como señalamos, ya anteriormente, el Reino de Portugal tenía monopolio exclusivo de viaje, pero ¿qué pasó? La llegada de Colón trajo otro problema. ¿Sí? Primero tenemos una cosa, un pequeño dato. Colón, anteriormente de ir al rey de Castilla, había ido a ver al rey de Portugal para el proyecto de él. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Todavía lo vieron. No, mirá, la verdad que no lo vemos viable, aparte ya con esta ruta. Cuando Colón llegó acá, que era lo que nadie pensaba que iba a hacer, como dicen en el barrio, los tipos se agravaban por la herida. Máximo que si ya el rey de Portugal tenía ciertas concesiones comerciales sobre la India, recordemos que Colón pensó que llegó a las Indias Orientales, no sabía que iba a llevar a América. Situémonos en contexto, el rey puso el grito del cielo y le reclamó su territorio diciendo, esto es mío. Vos llegaste a donde llegaste, por donde llegaste, pero esto es mío. Lo que generó todo un conflicto diplomático. Y otra vez, el querido Alejandro VI vuelve a intervenir en el trabajo, vuelve a intervenir en esta dicotomía, este conflicto limítrofe, y vuelve a trazar otra nueva línea, que es
la bula, perdón, es bastante conflictivo. De donación. De donación, una es la de donación, pero hay otra que es la de... No, esa fue después. La primera que es la de... La primera es la de donación. Sí, no, hay una antes. Es donación y intercartera. Intercaetera. Carcaetera, perfecto. Es esta de acá. Con lo cual, era esta pequeña franja territorial para Brasil, para por el Reino de Portugal. Y el resto para... O sea, lo conocido era esta parte de acá y esto de acá. Era todo lo conocido en ese momento. Con lo cual, continuaron los conflictos limítrofes, pero esta vez lo resolvieron vía diplomática entre los dos países, y ahí sí trazaron el Tratado de Tordesillas en 1494. ¿Sí? Este tratado era esto que estamos aquí. Esta zona anexada todo el territorio portugués y el territorio, parte del territorio que en ese momento no era conocido, y parte de lo que sería hoy Uruguay, un pedacito muy pequeño. Eso después, el cuatrimestre que viene veremos que eso también fue una causa de conflictos a largo plazo. Pero bueno, esto se repartió de esta forma, ¿sí? Digamos, ¿quedaron conformes? No. No, porque en ese momento, aclaremos, todo, si veamos nosotros ese contexto, todo esto era desconocido. Nadie sabía lo que venía detrás, eran todas tierras recién descubiertas. Esto no es América, esto es Indias Orientales. Nadie sabía lo que habían encontrado. Luego se volvió, con el tiempo volvieron otra vez conflictos límites, o volvieron otra vez nuevamente los conflictos limítrofes. En este caso, finalmente volvieron a la parte de las intrigas reales porque Inglaterra se aliaba con Portugal, Portugal se aliaba con España, la clase del medio cambió el medio. Francia, que no había intervenido todo Sí. eso, Francisco I le dijo al rey de España, donde decía la Biblia a Adán y Eva que el Papa tenía derecho para donar territorios al rey de España. Recordemos que el querido Alejandro VI, era muy famoso por sus fiestitas, por sus banquetes. El papá de Lucrecia. Claro, sí. Era muy conocido también por los vinos que regalaba. Contaba la historia anecdótica de que hay una anécdota que cuenta de que en la familia Borges... Karina Sheridan no estaba, No, pero sabes que hay una historia que contaba de que jamás se sentaban a comer en la mesa por el miedo que tenían de envenenarse entre ellos. Onda, lo García Jesús era la familia Ingalls en ese momento. Bueno, como decíamos, no me quiero este tema. Después eso ahora van a hablar un poco vamos abreviando un poquito, dale. Ahora van a hablar un poco con ellos porque van a empezar intrigas políticas, cuando se empieza a descubrir la riqueza del lugar, ¿sí? Empiezan a entrar intrigas políticas desde Holanda, desde Inglaterra, ¿sí? Que van a volver a ponerse en discusión los límites. Que finalmente se van a resolver en 1750 con el Tratado de Permuta, ¿sí? Por eso, por el tratado, España entregaba que eso es lo que ven en la película de La Misión, entregaba las misiones de Amazonas y del río Uruguay, y Portugal entregaba la nueva colonia de Santísimo Sacramento, que después va a ser Uruguay, el río de la Plata, los territorios de Filipinas y las Molucas de Asia. O sea, los tipos entre ellos se arreglaron todo. Esto continuó así, que después se volvieron a cuestionar finalmente los límites. Eso sirvió como de base para la demarcación geopolítica de los estados nacionales. ¿Sí? Y ahora va a continuar Vero con el tema de la economía. Bueno, la parte de economía de Brasil, podemos hablar de lo que es la Villa Rica o Ouro Preto. Tiene que ver con el tema de la fiebre del oro, ¿no? Se imponía, por el tema del oro se imponía muchísimo el tema de la muerte de los esclavos, inclusive de los negros, sobre todo de la parte indígena. Durante los 2 siglos desde el descubrimiento del suelo de Brasil, o sea, el del ver, que tenían tantos metales preciosos, comenzaron a trabajar en la explotación de esto, ¿no? Podemos hablar también de lo que es el Palo de Brasil, que cubre lo que es el primer periodo de la colonización de las costas, y se originan grandes plantaciones de azúcar en el nordeste. A diferencia de la América española, Brasil parecía un vacío de oro y plata, ya que todo el tiempo trataban de apropiarse de esto.
Los portugueses no habían encontrado grandes civilizaciones indígenas de alto nivel de desarrollo y organización, sino de tribus mal llamadas salvajes que se encontraban dispersas. Los aborígenes desconocían los metales, fueron los portugueses quienes tuvieron que descubrir por su cuenta los sitios por donde se depositaban los aluviones de oro en el vasto territorio que se iba abriendo a través de la derrota y el exterminio de los indígenas. O sea, se generaba una matanza bastante importante con respecto a los indígenas para poder conseguir lo que era el oro. Los banderiantes de la región de San Pablo atravesan la vasta zona entre la Serra de Mantequeira y la cabecera del río San Francisco y advierten que en los lechos de los ríos se encontraban trazas de oro, ¿sí? O sea, por esta zona se encontraban oro. Las pequeñas cantidades de oro eran bastante visibles, las lluvias habían desgastado los pilones de oro y esto se encontraba, como ya les dije, dentro de los bancos de los riachuelos, ríos y demás. Inclusive bajo las capas de arena, arcilla y tierra se veían las pequeñas pepitas de oro. Las que eran más fáciles de sacar del cascalvo de cuarzo, pero cada vez era más difícil extraerlo porque al principio todo el mundo era mucho más fácil encontrarlo, después cuando tuvieron que empezar a hacer excavaciones más profundas se les complicaba. De esta forma la ciudad de Minas Gerais entra en la historia por ser, a pesar de que era una ciudad minera y una ciudad rica, por la cantidad de oro que se pudo extraer de la misma. Después podemos decir que se decía que se encontraba oro hasta en las veredas. Era una ciudad muy rica con respecto a este mineral. Por eso en su momento fue muy importante para Brasil. Hoy en la actualidad está ha quedado como detenida en el tiempo esa ciudad. ¿Qué hacían con el oro que encontraban? Lo que hacían era generar iglesias. Hacían iglesias. Era una zona donde estaba básicamente llena de iglesias. Y todas las iglesias tenían la particularidad de tener en el frente una luna y un sol. Esto significaba que los esclavos habían trabajado y debían seguir trabajando